Métodos de ordenación. La ordenación permite establecer un orden, ya sea creciente o decreciente. Existen dos tipos, la ordenación interna y la ordenación externa. Comencemos con la ordenación interna. Este ordena un conjunto de datos en memoria principal. Al aplicar esta operación a un arreglo, todos los elementos quedan ordenados de manera creciente o decreciente, según sea la característica principal, ya sea intercambios, inserción o selección. De ahí sigue la ordenación de burbuja. Este es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Este método se caracteriza porque lleva a los elementos más pequeños hacia la parte izquierda del arreglo o traslada a los más grandes a su parte derecha. La idea básica de este consiste en ir comparando los elementos hasta que todos se encuentren ordenados utilizando la comparación e intercambio. El ordenamiento por selección. Este es un algoritmo de ordenamiento que requiere operaciones para ordenar una lista de n elementos. Consiste en seleccionar el dato más pequeño y guardarlo en la primera casilla. Luego el siguiente más pequeño y guardarlo en la siguiente casilla. Y así sucesivamente hasta llegar al penúltimo elemento. El método de ordenación por inserción es una manera muy natural de ordenar para un ser humano. Consiste en tomar un elemento, insertarlo en el lado izquierdo del arreglo que ya se encuentra ordenado. Este proceso empieza a partir de la segunda casilla y se aplica hasta el último elemento. Supongamos que se desea ordenar un arreglo utilizando el método de inserción directa, en el cual consiste en insertar un elemento del arreglo en la parte izquierda del mismo que ya se encuentra ordenada. Esto se repite hasta el enésimo elemento. El ordenamiento de shell. El shell sort es una generalización del ordenamiento por inserción. Este método consiste en seleccionar los elementos a comparar con un intervalo que se reduce en cada interacción a una posición que el arreglo se vaya ordenando. Este método es una mejora del método de inserción directa, ya que utiliza saltos para ordenar los elementos del arreglo en lugar de recorrer el arreglo como el método de inserción. El método de ordenamiento rápido, o mejor llamado Quicksort, es un algoritmo basado en la técnica divide y vencerás. Este método es el más rápido y eficiente de los métodos de ordenación interna, ya que consiste en encontrar la posición de un elemento del arreglo al que llamaremos pivote. Este elemento llamado pivote cambia los elementos de la lista a cada lado del pivote del mismo, de modo que de un lado quedan los elementos de menor tamaño y del otro lado los elementos de mayor tamaño. Los elementos iguales al pivote pueden ser colocados tanto a su derecha como a su izquierda. La lista queda separada en dos sublistas. Como ya se había dicho, una parte se pasa a la izquierda los elementos de menor tamaño y una parte y a la parte derecha se pasan los elementos de mayor tamaño. Esas vendrían siendo las sublistas. Este proceso se va a repetir de forma recursiva para cada sublista hasta que todos los elementos queden ordenados. El ordenamiento por montículos es el más eficiente de todos los métodos de ordenación que trabaja con árboles. La idea de este método se basa en dos operaciones: construir un montículo y eliminar la raíz del montículo en forma repetida. Para todo nodo del árbol se debe de cumplir que su valor sea igual o menor que cualquiera de sus hijos.
Bien, pues aquí termina la ordenación interna y comenzamos con la ordenación externa. Ordenación externa. Este es un algoritmo que puede manejar grandes cantidades de información. Ordena un conjunto de datos almacenados en memoria secundaria o auxiliar. Este método, al igual que la ordenación interna, ordena los elementos de manera creciente o decreciente. Veamos aquí la ordenación por mezcla. Este es un algoritmo de ordenamiento externo, estable, basado en la técnica de divide y vencerás. La mezcla directa consiste en la realización sucesiva de una partición y una fusión que produce secuencias ordenadas de longitud cada vez mayor. Este divide el archivo en particiones de aproximadamente la mitad del tamaño y lo vuelve a generar ordenando los elementos de cada partición, recursivamente aplicando la ordenación por mezcla directa. Este proceso se repite pero con particiones de mayor tamaño. Este archivo queda ordenado por tramos hasta que todos sus elementos queden ordenados entre sí. Y por último viene lo que viene siendo la mezcla natural. Este es un algoritmo de ordenación externa estable. Es una optimización del método de mezcla directa. Este método consiste en dividir una secuencia de elementos aunque ya estén ordenados. Una vez realizada la partición inicial en dos archivos auxiliares, se unen las particiones y se guardan en otros dos archivos formando secuencias cada vez más grandes de elementos ordenados. Y aquí ya termina lo que viene siendo la ordenación externa.